aquí tengo algunos temas que yo había sacado de una escaleta y me gustaría que primero habláramos sobre qué es un autor, ¿no? ¿Cuál es la función de un autor y por qué tienen tanto peso en las obras literarias y de otra índole? ¿O ustedes qué opinan sobre esto? ¿Ustedes qué opinan? El autor, si yo voy con J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, y llega un vato y le pregunta, oye J.K., Harry Potter después del libro tenía pelos en la espalda, así le pregunta, y J.K. Rowling ¿Por dice, qué, por sí, qué eso se la vuelve persona que canon. le está preguntando habla así de raro, güey? No sé, pero eso se Hey, vuelve hey, canon. hey, Y hey, por, hey. o Tienes que sea, hablar así, güey. lo que me refiero, si tú le preguntas a algún autor y estás fuera del, que no forma parte de la obra, algo que te lo está contando una tardeada, ¿eso forma parte del canon? O sea, en un evento público, por ejemplo. Sí, mira, Jody, pues podemos empezar a verlo desde varias aristas. Ajá. Eh, la que a mí más me convence es de ahora ya funado Michel Foucault, güey. Ah, ¿Por qué claro. funado? Lo ¿Por funaron qué la semana funado? ¿Por qué pasada. está funado? ¿Por qué lo funaron ahora? Lo funaron por tener sexo con niños en Ay, Túnez. y- Ah, qué pedo, ¿no? Qué loco, ¿no? Ay, Eh, este... Bueno, O en sea, fin. digo, pudiste haber buscado otro ejemplo, ¿no? Pero No, pero es que justo te Foucault... gusta cancelar streams, güey, está bien, güey. No hay pedo. Bueno, justo Michel Foucault es el que habla sobre... Bueno, es uno de los que da una perspectiva sobre qué es un autor. En justo su obra, que es un autor. Entonces, a ver, ¿qué nos ibas a decir, Marcos? Bueno, que el autor deja de ser una persona, pues, como de carne y hueso. Lo que nosotros conocemos como autor es más bien el nombre de autor. El nombre de autor es algo que tiene una función social, es decir, actúa en el discurso. Entonces, dentro del discurso, que es la apuesta social del lenguaje, existe algo que cumple la función de autor. Entonces, el autor como tal es una función que se está ejerciendo a partir de las cuales se establece una relación con un texto. Entonces, el autor, una cosa es el autor carne y hueso de persona, otra es el nombre del autor y otra como tal, la función del autor. Entonces, no sé qué opinen sobre este esquema. ¿Cuál es? A ver, Roland Barthes, yo creo que cada quien vino con su texto, menciona algo muy similar. Menciona que las obras son lenguaje. Entonces, en realidad, cuando una obra se está escribiendo, no es un autor el que está hablando, sino el lenguaje mismo Vaya. es el que Ujú. está hablando a través de las obras. Me parece como muy similar porque Barth lo pone en términos de lingüística. Entonces dice que un autor adquiere la función del sujeto de, de una oración, que en este caso es la obra. La obra es el predicado, ¿no? Una cosa bien rara que hace este sujeto aquí. Entonces, lo que está haciendo el autor en este caso es que en realidad solo existe en el pasado de la obra, pero la obra en el momento de existir en su presente ya no tiene autor. En el momento en el que la obra sale a la luz y es leída por otra persona, el autor se desaparece. No sé, como poniéndolo en contraposición con lo que dices de Foucault, ¿qué cambiaría en este caso? Bueno, Estamos así pues bien. Ajá. Discusión así de. No, a ver. No, Ajá. güey, cambia de ejemplo, güey. Otro ejemplo. Cambia de ejemplo. No, a ver. Sí, termina eso. no, pues, o sea, la diferencia es que Bart expone el vacío que hay. eh, o sea, para él hay un vacío en donde antes estaba el autor. Ok. Y lo que hace Foucault es tratar de rellenar de nuevo ese vacío, para preguntarse si el autor ya no existe, este, ¿qué, qué hacía antes el autor, ¿no? ¿Por qué existía ahí? O sea, ¿qué es lo que qué dejó de existir cuando el autor murió?
Ok, entonces, para no aburrirnos mucho hablando de Barthes y de Foucault, eh, ¿cómo- ¿de dónde nace el mito del autor, no? Porque en el pasado no existían los autores, estamos de acuerdo. No. Sí, pero fíjate que, bueno, por lo que había leído yo, según una de las tantas cuestiones por las que había nacido, era porque había la necesidad como que de eh, adjuntarle a alguien cierto discurso en caso de que, por ejemplo, Ay, güey. o estuviera dirigido, por ejemplo, hacia una autoridad de poder. Entonces, a esa persona que emitió el discurso como tal, sería a quien se le apuntaría todas las quejas. Eso también como en primera instancia. De ahí yo creo que hay, la idea de autor como tal, como la concepción que tenemos hoy día, yo creo que vendría más del Renacimiento, o sea, de esa figura que, que erige su obra y le dota de personalidad. Ya. Tengo más Pero que decir sobre esto. aquí, güey, pero- solamente quisiera decir algo, Ajá. que estoy de acuerdo con lo que dice Art, Ajá. en el sentido de que la figura del Ujú. autor es una figura de responsabilidad, ¿no? O sea, ya no es como que dejen la obra al aire, sino que ya se le da un nombre, una personalidad, güey. Pero aquí algo interesante es que se ha deformado mucho. O sea, si tú ves el contexto actual en el que estamos, creo que, si bien pusiste el ejemplo de Harry Potter, ¿no? Si bien todo el mundo sabe que J.K. Rowling es la creadora y demás, la realidad es que no es la única que puede tomar decisiones en el universo, ¿no? O en el multiverso de Harry Potter, ¿no? La gente pide que se cambien ciertas cosas o Pero, demás elementos que... pero este es el problema. O sea, tú le dices a J.K. Rowling que cambie cosas, pero tú no puedes agarrar Harry Potter. O sea, yo llegar y tachar páginas y decir que eso es el nuevo canon, ¿me explico? O sea, Sí, no, porque- pero puedes cambiar un poco la dirección, güey. O sea, literalmente lo hemos visto en un montón de cosas. Por eso existe el tan famoso fanservice, ¿no? La gente dice, ay, yo quiero que al personaje le gusten los cangrejos y que su pasión sea armar rompecabezas, ¿no? ajá, Y socialmente el autor dice como, ok, no me pegues, ¿no? Y entonces Ajá. empieza a cambiar un poco esa dirección. Y si bien no es por decisión del autor, es a veces por tal vez la productora o tal De vez hecho- la editorial o tal vez los fans con trinches y llamas en sus manos probablemente lo hagan cambiar. Pero creo que la historia sí puede cambiar en ciertos sentidos. De hecho, por ejemplo, esto que decía Hood de la presión social, Ajá. el ejemplo más cercano que se me viene a la mente es el del Snyder Cut, sí, sí, que sí. les podrá gustar o no la idea de Snyder, esa es una cosa, pero el movimiento detrás como tal es un ejemplo de lo que puede ser la presión social para tratar de hacerle cambiar de idea a las productoras. Y también ahí es una cuestión que igual como que me medio tenía dentro, y es que esa película, esa obra, ¿es una obra de autor o no? Pues la convirtieron en eso, ¿no? Por eso es el Zack Snyder's Justice League. O sea, Pero no, pero es que pero, no sé, o sea, pero ajá. también, pues también es un fanfiction, ¿no? Porque ahora, ¿cuál es el canon? Ninguno es el canon, ¿no? Porque... No, es que No es el amor, güey, es es lo que a que- ti te falta entender. O sea, güey, es que aquí lo que pasa, güey, y esto es bien Ya. interesante, que Es la que gente DC le es un desmadre, atribuye un güey. valor, güey. Es que es eso, güey, perdóname. Es Es un eso, güey. desmadre. Qué cochino. La gente, güey, le atribuye un valor a Ah. esta clase de obras porque tuvieron un antecedente malo. O sea, si tú ves las películas de DC Comics, ves Ajá. pura película triste, o la gran mayoría, y la Ajá. gente dice, necesitamos algo que nos haga reavivar estas llamas del amor y la pasión por los monos de DC, ¿no? Entonces Ajá. llega Snyder con esta propuesta agresiva, ¿no? Y diferente, y la gente dice, Lo esto es mismo canon y es. esto sí merece la pena, ¿no? Entonces el Por canon eso lo tiene decide ese la valor. gente, no lo decide la industria. Pues yo creo que en el contexto actual es un poco de ambos. ¿Qué rige a la Ajá. industria? El dinero, ¿no? ¿Y qué genera dinero? Bueno, las tendencias. Ok. ¿Quién genera las Sí. tendencias? La gente, ¿no? Entonces ahí está. Sí, aquí lo estamos viendo mucho de punto de vista filosófico y todo eso, sí. Yo, sí, hice el video de fanfic, pero hace un año, no, hace 2 años ya, y no mames, hice un video sobre Lovecraft, Ujú. sobre la muerte del autor en Lovecraft, hablando de eso, de básicamente cómo lidiar con su racismo, pues por cómo era Lovecraft, ¿no? O sea, cualquiera que sepa 2 cosas de Lovecraft te va a decir, sí, no mames, tenía sus problemas. Ajá. Y ahí venía la idea de Barthes contra la idea de Foucault. Ahí hablé de que, pues bueno, o sea,
Barthes nos decía que cuando una obra sale al público, pues ya es del pueblo, no es de la gente, el autor existe en la mente de la persona, tanto en la mente del que escribió, ¿no? Pero creo que más que nada ahorita lo que pasa con tan conectados como estamos, tan como, ¿cómo se dice? Como somos tanto internet, tanto todo. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de J.K. Rowling, de que le preguntas, es que Harry es esto, Harry es lo otro, Ajá. Hermione apoya la terapia de electroshock a gente trans, pues sí, ¿no? O sea, Bestia. Pero pregunta, ¿eso ok. cuántas ventas me va a generar? ¿Sabes? Pero aparte, eso ni siquiera está en... o sea, es que justo es eso. O sea, si no está eso en el libro, ¿por qué tengo que creérmelo, no? ¿Por qué le De tienes hecho- que creer a Rowling? Sí, exacto, pero es que pues aquí viene lo que pasa con el autor hoy en día, que creemos que su palabra es ley, que son Dios básicamente. ¿Por qué? Porque Sí. pues nació de su cabeza, viene de su imaginación, entonces casi como que les estamos diciendo pues lo que ustedes creen es la realidad que se creó en ese mundo. Sí, aquí